¿Es Warfare una película de propaganda militar o una película antibélica? Eyes on me and only me. Has anyone looked at you? I'm fucked up. 2 minutes out! 2 minutes! Where are you guys? Look for the blood and the smoke. Multiple bad guys trying to get to our position. Inbound! Inbound! Find cover! Downstairs! 1 minute out! We have enemy on our building and all surrounding buildings. Roger that. Stand by. Going hot. You gotta get ready, man. This is gonna hurt. On my count. 1, 2, 3. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de Warfare. La nueva película de Alex Garland, escrita y dirigida por él, que muchos le conoceréis por ser el guionista de confianza de Danny Boyle, estuvo detrás de 28 días después, que por cierto la secuela sale dentro de poco. También estuvo detrás de Ex Machina, de Annihilation, de Men, que ha habido mucha controversia con esa película, y de Civil War, que tenéis crítica en el canal. Para mí fue una de las mejores películas del año pasado y que me dejó realmente con el corazón encogido porque no trataba tanto el tema de la guerra, sino el punto de vista de los periodistas de guerra y desde su óptica ver el conflicto, aparte de que estábamos en un Estados Unidos actual en una plena guerra entre ellos que realmente daba mucho miedo y dando la situación actual política pues no estamos muy lejos. Entonces parece ser que le gustó el rollo bélico porque ahora ha estrenado esta película coescrita y codirigida por Ray Mendoza. Ray Mendoza es un ex Navy SEAL que estuvo en la operación del 2006 en Irak que narra esta película. Y la historia es muy simple, seguimos la misión de un equipo de Navy SEALs en la guerra de Irak y en vez de mostrarnos a lo que estamos acostumbrados en estas cintas bélicas de grandiosidad, de grandes batallas, de elementos musicales épicos y también crudeza realista que hemos visto en otras cintas como por ejemplo Salvada Soldado Ryan, la cinta se aleja un poco de las americanadas para contarnos 2 horas de tensión absoluta de este equipo que está asediado en una casa donde la actuación pero sobre todo el trabajo de edición y sonido es lo que hace que la película gane muchos puntos. Pero aunque la película contiene un mensaje ligeramente antibelicista por el concepto de que la guerra no es algo bonito, la guerra es caos, es desastre, es terror, sí que la película al homenajear a los soldados existe un elemento ligeramente propagandístico o de ensalzamiento de estos héroes, de estos soldados americanos, cuando realmente, si lo analizamos, esos soldados americanos no tenían que estar ahí en ningún momento en Irak. Es cierto, lo hablábamos después de ver la película, que muchas veces los americanos ven este tipo de cintas y dicen, joder, es que cuando estuvimos en nuestra guerra, y es como, no es vuestra guerra, vosotros fuisteis allí, pero por ninguna razón. O sea, a mí, por ejemplo, en la película hay un momento en el que toman esta casa y en esta casa vive una familia iraquí. Y la familia iraquí también está presente y también hacen un pequeño homenaje a la familia, pero es cierto que habría sido más interesante ver este tipo de conflicto desde el otro lado, porque estamos muy acostumbrados a verlo desde el punto de vista de los americanos, pero no tanto desde el punto de vista o de los iraquíes o de los afganos o de cualquier de uno de estos países que al final Estados Unidos se metió ahí por intereses propios y todos lo sabemos. Entonces sí que siento que hay una ligera hipocresía a la hora de querer transmitir este concepto antibelicista o antiheroico, porque obviamente ensalza a estos soldados, que es cierto que lo que sufren en la película y lo que viven es brutal. He de destacar las actuaciones del reparto porque Cosmo Jarvis tiene un papel bastante importante en la película y me llamó la atención, pero he de destacar los papeles de Joseph Quinn, que ya le tenemos muy visto por Stranger Things, va a ser la nueva Antorcha Humana y también salió en la de Gladiator 2, que recuerdo que también tenéis review en el canal, que hay mucha gente que no le gustó mucho, que le pareció como un refrito de la primera. Yo la verdad es que me lo pasé bien, no creo que sea la gran película de la historia, pero tampoco pienso que sea Gladiator. Y ahí hizo un papel de emperador romano loco que estaba bastante bien y que contrasta un poco con otros papeles que he visto suyos, y aquí es cierto que hace un papel completamente diferente. También destacar a Will Porter, que últimamente está apareciendo en todo, y el tío creo que la verdad es que está creciendo muchísimo como actor. Os recuerdo que también le teníais en deber en ese capítulo especial de Copenhague. Tenéis review de las 2 últimas temporadas en el canal y dentro de poco sale la 4ª, tengo muchísimas ganas. Y también le vimos como Adam Warlock, para aquellos que seáis medio frikis, en la de Guardianes de la Galaxia 3, en un pequeño cameo, pero nada, casi anecdótico. Y es cierto que en deber, y aquí es cuando estoy bien apreciando más su valor como actor, porque por ejemplo este personaje que interpreta a Will Porter, al principio de la película es como el líder del equipo y está en una situación siempre muy calmada, tomando decisiones
muy arriesgadas y difíciles y las hace con pies de plomo. Sin embargo, a medida que va avanzando la película y a medida que va ocurriendo todos los sucesos que vamos a ir viendo, la persona se rompe y es muy interesante cómo lo trabaja. Y destacar que Gandolfini también tiene un pequeño personaje en la película y bueno, pues es un tío que tiene bastante carisma. También lo hemos visto recientemente en la serie de Daredevil Born Again, haciendo de este asesor de Fisk que va ganándose posiciones, es un lameculos absoluto y el tío tiene bastante carisma y aquí no tiene ese personaje, pero sigue teniendo un carisma particular. Entonces la unión de actores es interesante, el planteamiento de la historia también está bastante guay por el hecho de que se rodó de forma cronológica a los sucesos, para así los personajes se iban metiendo un poco en carnes y por ejemplo, la cinta arranca con unos primeros 20 minutos de calma absoluta, en los que casi todos son conversaciones de Delta, Bravo, no sé qué, y solo estamos sentados con ellos en la casa, viendo cómo toman posiciones y cómo analizan la situación. Pero de repente, cuando la película se vuelve loca, se vuelve muy loca. Y el concepto del sonido es tan importante, os recomiendo mucho que no veáis esta película en casa, sinceramente, o en un cine cualquiera. Poder ir, si podéis, al mejor cine que tengáis cerca. Yo tuve la suerte de verla en Fenómena, un cine aquí en Barcelona que para mí es el cine que mejor sonido tiene de España. Y madre mía, hay una explosión que se me paró el corazón. Estaba viendo la película y os juro que me quedé en shock absoluto. Aparte de que los disparos están trabajados de una manera que no suenan como a nivel cinematográfico siempre estamos acostumbrados, sino que realmente suenan como latigazos. Lo hablaba también con un amigo, que los disparos son como, sí, eso, como un... Aparte de que cada disparo te duele, sientes la presión contigo, el trabajo es espectacular, pero no solo a nivel de explosiones y disparos, sino por ejemplo también el tratamiento de caos. Hay un momento en el que hay conversaciones de radio constantes y esas conversaciones de radio empiezan a llenar la película de una manera que casi bloquean los sonidos que estamos escuchando de la batalla y toman más presencia esa radio y agobia. Llega un momento en el que quieres cortar esa radio y agobia y te genera una ansiedad brutal y de hecho el personaje se desconecta de la radio porque no puede más. Creo que todo ese caos y tensión está súper bien hecho. Aparte que el montaje también es muy destacable teniendo en cuenta que estamos en un espacio muy reducido en el que estamos trabajando esa tensión de saber muchas veces por dónde vienen las cosas pero otras veces no tenemos ni idea. Entonces generar este caos ayudándose particularmente del sonido y del montaje es de alabar. Y es esto lo más destacable de la película, el concepto de realismo, de crudeza, de que la guerra es algo sucio, es algo de puñaladas por la espalda, de que no es nada heroico y que no es nada épico muchas veces, o casi siempre, que es cierto que hemos visto este mensaje en miles de películas de guerra. Solo me da rabia lo que comentaba antes, que al final siempre estemos viendo todas estas batallas, todas estas luchas desde el mismo punto de vista, y que es cierto que siempre hay un posicionamiento y un concepto de nosotros, nuestra guerra, nuestro sufrimiento, y entiendo, han ido allí, lo han pasado súper mal, pero a lo mejor de primeras no había que ir ahí. Creo que el trabajo de preproducción de la película es muy de alabar porque los actores recibieron entrenamiento militar y es por ello que se desenvuelven con tanta naturalidad, no solo a la hora de recibir y dar las órdenes y estar en comunicación, sino interactuando entre ellos también. Llega un punto en el que parece que estás casi siguiéndoles a nivel documental, no tanto a nivel fotográfico. La película sí que trabaja más a nivel cinematográfico, no busca un realismo de cámara que podía haber sido interesante, por cierto, para completar un poco el pack. Y respecto a la dirección, Alex Garland tiene mucha experiencia a nivel actoral, entonces trabaja muy bien con los actores, pone al actor casi siempre primero y es un gran maestro de la tensión y entonces hace de esta idea pequeña algo muy interesante. Y respecto a Ray Mendoza, que ha estado ahí en el rodaje y que fue uno de los originales Navy SEALs de la operación, creo que está más ahí a nivel de apoyar y de contar cómo fueron las cosas de cara a que Alex Garland realmente dirija a los actores y dirige el equipo. Es más como una especie de productor ejecutivo, me da la sensación, más que como un codirector. Que es interesante que la película también se anuncia como que esta película está basada en memorias, en plan no hay material grabado, si no me equivoco, sino que todo es la memoria de este equipo. Entonces, claro, eso también me genera un poco de curiosidad por el hecho de que lo que vemos en algunos momentos es muy crudo y hay momentos incómodos no solo con la familia iraquí, que son los que estaban viviendo en esa casa, sino que también hay un equipo iraquí, 2 soldados que estaban junto a ellos y el concepto de cómo les tratan es bastante
bastante desagradable, bastante triste, porque me da la sensación de que les están utilizando casi como carne de cañón y creo que sinceramente han suavizado algunas cosas que posiblemente hayan pasado en esa operación y que no se han contado en la película. Y entonces sí que creo que hay criticismo a la hora de cómo se ha tratado a esos soldados iraquíes o a esa familia iraquí, pero al final la historia no es de ellos y es lo que me interesaría ver en otro momento. También lo he hablado con mi amigo, hola Alberto si estás viendo esto, porque al final cuando estos soldados se van de ahí, terminan su operación y hay algunos heridos, algunos muertos o lo que sea, que es triste obviamente, se van. Y los que se quedan son los que viven allí y los que tienen que salir de la destrucción absoluta, de que te han asaltado la casa y te la han reventado y de que te han quitado cosas y que incluso a lo mejor parte de tu familia ha muerto o tú has muerto. Y al final la pregunta es la misma. ¿Por qué? Más allá del debate sociológico-político, creo que es una película que, particularmente por el diseño de sonido, merece la pena verse y lo que digo, en la mejor pantalla que podáis, porque realmente te detiene el corazón. Es una experiencia inmersiva absoluta, no creo que sea la mejor película bélica de la historia, porque tampoco lo pretende, pero sin duda es una experiencia y es por ello que la voy a puntuar con un... Si ya habéis visto Warfare, me encantará saber vuestras opiniones sobre la película, si estáis de acuerdo o pensáis que tenía que estar por encima, por debajo, lo típico, o cuáles son vuestras películas favoritas de Alex Garland o películas bélicas. Dejadlo ahí abajo en comentarios que me encantará debatir con vosotros. Os recuerdo que en el canal tenéis Rompiendo la Cuarta Pared, el podcast de cine y series que llevamos haciendo ya 2 meses y han venido invitados pues variopintos y nos lo hemos pasado muy bien. Echadle un ojo porque la verdad es que está yendo muy bien y estoy muy contento y le estoy dando... Sé que bastante tiempo al podcast y no tanto a las reviews, pero es que es cierto que no me da la vida. Pero echadle un ojo de verdad porque creo que está quedando bastante guay. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que hemos hablado hoy. Y si es así, os recomiendo que os suscribáis porque a mí me ayudaréis muchísimo y vosotros estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.